Cuando pensamos en París, hay una imagen que viene inmediatamente a la mente: la Torre Eiffel, tan imponente sobre el horizonte que casi parece imposible pensar en la ciudad sin ella. Pero esa estructura tan icónica, ahora sinónimo de romance, cultura francesa y una maravilla de la ingeniería, tuvo un comienzo muy complicado, con gente exigiendo que no se construyera, porque consideraban la idea de la torre algo horrible, e incluso después de terminada, su creador tuvo que convencerlos para que no la derribaran. Esto es un dato nuevo sobre la Torre Eiffel. La historia de la Torre Eiffel comienza a finales del siglo XIX. Francia se preparaba para recibir la Exposición Universal de 1889, un evento que exhibía los avances de varios países del mundo, y este año se celebraba en Francia, para conmemorar los 100 años de la Revolución Francesa. Los organizadores querían una pieza central que mostrara el poder industrial de Francia y dejara impresionados a los visitantes de todo el mundo. En 1886 se lanzó un concurso para diseñar un monumento para la exposición, y de las 107 propuestas presentadas, una fue la que se destacó: un impresionante plan para lo que sería la estructura más alta del mundo a la época, una torre de hierro de 300 metros de altura, firmada por el ingeniero Gustave Eiffel. Aunque el nombre de Gustave Eiffel está eternamente ligado a la torre, el diseño original de hecho no fue su creación. Los ingenieros originales de la torre fueron Maurice Quicklin y Émile Nouguy, que trabajaban en la empresa de Eiffel. En mayo de 1884, Quicklin dibujó el concepto inicial de la torre, describiéndola como un gran pilón consistiendo de 4 vigas de hierro separadas en la base y uniéndose en la cima, unidas entre sí por armaduras metálicas a intervalos regulares. Al principio, Eiffel no se entusiasmó mucho por el proyecto, pero permitió que sus ingenieros continuaran desarrollando la idea. Fue la participación de Stephen Sauvest, el jefe del departamento de arquitectura de Eiffel, la que resultó crucial para el proyecto. Sauvest añadió elementos decorativos que realzaron el atractivo estético de la torre, incluyendo los arcos decorativos en la base, un piso de cristal en el primer nivel, la cúpula en la cima y espacio para restaurantes y hasta tiendas. Y fueron estos nuevos extras estéticos los que hicieron que Eiffel por fin pusiera atención en el diseño, y, una vez convencido del proyecto, le dio todo su apoyo, terminando el diseño y utilizando su reputación y experiencia para defender la construcción de la torre. Eiffel ya era un ingeniero de renombre cuando comenzó el proyecto. Nacido en 1832 en Dijon, Francia, se había hecho famoso justamente diseñando innovadoras estructuras metálicas, que aún eran relativamente novedosas para construir. Había trabajado previamente en proyectos como el viaducto de Garabí en Francia y, probablemente su proyecto más conocido e importante sin contar la Torre Eiffel, la estructura interna de la Estatua de la Libertad. El diseño de la torre fue extremadamente revolucionario para su época. Con una altura de 300 metros, mediría un poco más del doble que la estructura más alta del mundo en ese momento, el monumento a Washington en Estados Unidos. La forma única de la torre, con su base ancha que se estrecha hasta la cima, no era solamente por estética, sino un diseño cuidadosamente calculado para poder resistir las fuerzas del viento en algo tan alto. Porque para hacerlo aún más complicado, la ubicación de la torre, cerca del río, hizo aún más difícil crear la cimentación para la torre, y tuvieron que utilizarse técnicas muy novedosas para trabajar por debajo del nivel del agua y crear cimientos estables. La construcción comenzó el 28 de enero de 1887. El proyecto fue una maravilla de ingeniería de precisión. Cada una de las 18.000 piezas metálicas utilizadas fue diseñada y calculada con una precisión de 1/10 de milímetro. Estas piezas luego se ensamblaron para formar secciones más grandes, cada una de unos 5 metros de largo. La torre se elevó en etapas. El 1 de julio de 1887 comenzó el ensamblaje de la base. Un año después, el 1 de abril de 1888, se completó el primer nivel. El 14 de agosto se terminó el segundo nivel y el 31 de marzo de 1889 se ensambló la parte superior de la torre. En total, la construcción tomó solamente 2 años, 2 meses y 5 días, empleando entre 150 y 300 trabajadores para estar lista a tiempo para la inauguración de la Exposición Universal. Extrañamente, uno de los desafíos más grandes fue la construcción de los elevadores, que llevarían a la gente del suelo a la cima. La forma de la torre hacía imposible el uso de elevadores tradicionales para los niveles superiores, y los ingenieros tuvieron que diseñar un sistema que pudiera seguir la curvatura de la torre y llevar a la gente hasta la cima sin tener que subir los 1.665 escalones que llevan hasta allí. Algo más que fue innovador
fueron las medidas de seguridad usadas a construirla. Eiffel implementó medidas de seguridad que eran bastante revolucionarias para la época, incluyendo redes de seguridad, barandillas y uso obligatorio de arneses para los trabajadores. Al final del proyecto no hubo ningún registro oficial de algún accidente letal, e incluso no oficialmente solo se habla de un posible fallecimiento, que para esa época es bastante impresionante. Pero cuando se presentó el plan de la torre al público, no todos estaban impresionados o entusiasmados con la idea. La torre se convirtió en un tema de conversación polémico que dividió a la sociedad de París. El uso de metal era relativamente nuevo y se veía como algo solo industrial, sin nada de estética, que recordaba fábricas sucias y vías de tren grises. Muchos de los principales artistas e intelectuales de Francia se oponían completamente a la torre. La veían como una monstruosidad que iba a arruinar la estética de París. En febrero de 1887, un grupo de 300 artistas, escritores y arquitectos, uno por cada metro de altura de la torre, publicó una carta contra su construcción en el periódico Le Temps. La carta, que estaba titulada Artistas contra la torre del señor Eiffel, describía la torre como una gigantesca chimenea negra, que eclipsaría Notre Dame, el Louvre y otros amados monumentos parisinos. La carta dice algo como: nosotros, escritores, pintores, escultores, arquitectos y apasionados devotos de la hasta ahora intacta belleza de París, protestamos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra indignación, en nombre del gusto francés, contra la erección de esta inútil y monstruosa Torre Eiffel. Y las críticas no eran solamente por estética, sino que al ser tan alta, muchos no confiaban en la integridad estructural de la torre. Contra esta avalancha de críticas, Eiffel tuvo que escribir en periódicos para defender su creación. En una carta publicada en Le Temps, argumentó que la torre tenía mérito tanto artístico como científico, y comparó su forma con las pirámides egipcias y las catedrales góticas, además de que enfatizó los posibles usos científicos de la torre, incluyendo observaciones meteorológicas y astronómicas, algo en lo que Eiffel estaba muy apasionado. Él declaró: por mi parte, creo que la torre poseerá una propia belleza. Debemos creer que porque uno es ingeniero, no está preocupado por la belleza en sus construcciones, o que no busca crear elegancia, además de solidez y durabilidad. Y estaba tan convencido que de hecho financió la torre casi completamente por su cuenta, ya que el gobierno francés solo pagó una cuarta parte del presupuesto inicial. A cambio, Eiffel tendría los derechos sobre la torre y todas sus ganancias por 20 años. A medida que la torre se elevaba, la opinión pública comenzó a cambiar. A finales de 1888, cuando 2/3 de la estructura estaban completos, muchos parisinos comenzaron a apreciar su belleza única y la hazaña de ingeniería que representaba. Cuando fue inaugurada finalmente, el 31 de marzo de 1889, fue una sensación instantánea. Durante la exposición, casi 2 millones de visitantes fueron hasta la cima de la torre, maravillados con las vistas panorámicas de París. Pero aún así, el futuro de la torre no era convertirse en una pieza icónica de la ciudad. El plan original era que permaneciera en pie solo por los 20 años que Eiffel tenía los derechos, y después sería desmantelada. Y fue solamente la insistencia de Eiffel lo que la salvó de ser destruida. Para evitar que la derrumbaran, se dedicó por los 20 años que podía a probar que valía la pena mantenerla. Y uno de sus argumentos más fuertes era que servía como una excelente herramienta científica. Eiffel estableció un laboratorio meteorológico en el tercer piso de la torre, realizando experimentos en varios campos. Pero fue algo completamente imprevisto lo que salvaría eventualmente la torre: la invención del radio. En 1890, un ingeniero contactó a Eiffel para pedirle usar la torre para experimentar con la nueva tecnología inalámbrica de comunicación por radio. Entre más alta se pusiera la antena, más lejos podía llegar el mensaje, así que la torre era el lugar perfecto para probar. Primero, lograron mandar un mensaje de París a Grecia, luego hasta Londres, y así captaron por fin el interés del ejército y el gobierno francés por mantener la torre. Eiffel permitió que el ejército colocara una antena para transmisiones de radio, a cambio de extender sus derechos otros 70 años. Y poco tiempo después, la torre se volvió crucial durante la Primera Guerra Mundial, interceptando comunicaciones de radio enemigas y permitiendo comunicarse con aliados de forma rápida y segura. El papel de la torre en comunicaciones continuó creciendo. Transmitió el primer programa de radio público en 1925 y comenzó a transmitir televisión en 1957. Y hasta hoy en día sigue sirviendo como un centro de comunicaciones vital para París. Eventualmente, la creación de Gustave Eiffel no solo sobrevivió su controversia inicial, sino que se volvió una parte icónica de la ciudad, que probablemente estará ahí para siempre. Se ha convertido en la atracción turística de pago más visitada del mundo,
con más de 7 millones de visitantes y generando alrededor de 120 millones de euros al año. Y es una pieza de ingeniería tan impresionante que fue la estructura más alta del mundo por 40 años después de su construcción. El propio Eiffel vivió para ver su torre convertirse en un amado símbolo de París. Murió en 1923 con 91 años, habiendo sido un testigo de cómo su creación sobrevivió mucho más allá de su vida útil prevista de solamente 20 años. Eso es todo por hoy. Recuerden darle like al video y suscribirse, y también que pueden seguirnos en varias redes sociales que están abajo en la descripción. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo.